Muchas gracias, Erwin. Bueno, entonces demos inicio. Nuevamente un saludo, estimados, estimadas colegas de las CFS que hoy día nos acompañan, también representando a los órganos técnicos. Un gusto saludarlos. Reciban de la Contraloría General de Perú, Presidencia de la OLACEF, un cordial saludo. Y bueno, en esta oportunidad los acompañamos como parte del Comité Ejecutivo del proyecto OLACEF-GIZ, del proyecto que ahora nos une, el proyecto de fortalecimiento del control financiero externo para prevención y combate eficaz de la corrupción. Este nuevo proyecto tiene un objetivo, que es el fortalecer la participación activa de las CFS en los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción. Esto también incluyendo el contexto de la pandemia COVID-19 a nivel regional. Desde la presidencia nos unimos a esta iniciativa, a estas reuniones que vamos a tener, y siempre con el mejor ánimo y la mejor predisposición para apoyar las iniciativas de la región, la activa participación de ustedes. Y bueno, sin más allá y para entrar de frente a la reunión, cedo la palabra a mi colega Daniela Santana, no sin antes mencionarles que por parte de la presidencia participa quien les habla, y también mi colega Nina Esquinarila, que también forma parte del equipo de Perú, que vemos los temas de la presidencia. Muchísimas gracias, y Daniela, te cedo la palabra. Chicos, perdón, me están avisando que Julio Valdomar de la AGN está esperando que lo acepten. Igual Betty Alexandra Rodríguez de Colombia. Miriam y Oliverio no están en la sala de espera, entonces les pueden pedir si pueden intentar de ingresar o no. Aquí aparece Ana. Bueno, les digo, gracias. ¿Continuamos entonces? Sí, Daniela, adelante, sí. Muy buenas tardes todos, todas y todos. Es un gusto para nosotros y nosotras en la Secretaría Ejecutiva estar hoy con ustedes, ya que damos un puntapié, empezamos un proceso importante al alero del trabajo que hemos hecho mancomunadamente y con el apoyo de la cooperación alemana. Gran parte del proyecto que se ha desarrollado en los últimos 3 años nos ha permitido avanzar en el fortalecimiento del control público y la buena gobernanza en la región, y estamos muy felices de poder hacerlo por los próximos 3 años. La reunión que hoy nos convoca es para una sesión de aclaración para postular al primer grant. Este proyecto de la GIZ que les contaba recién Katy va a tener 2 grants. Este primer grant es un poco más grande en términos pecuniarios, lo que nos va a permitir a nosotros como Secretaría Ejecutiva, esperamos tener y continuar con la buena administración de los recursos que GIZ nos confía. Así es que nuestro equipo está muy preparado y preparadas para trabajar con todos ustedes, tanto comités, comisiones y grupos de trabajo como FS, porque este proyecto, a diferencia del anterior, tiene una particularidad. A este grant pueden postular proyectos no solo de los comités, comisiones y grupos de trabajo, sino que también de las FS, siempre que estén orientados en, por una parte, fortalecer y luchar contra la corrupción en algunas de las líneas que son especialmente relevantes, pero también alineados necesariamente con los 3 outputs que contempla este proyecto, que esperamos que hayan podido ver esos documentos con antelación, de manera que podamos que la GIZ pueda aclarar principalmente sus dudas. Nosotros, como parte del comité ejecutivo, así como decía Katy, esperamos tener esta reunión y una reunión más de aclaración. Así es que esta no será la única instancia en que podamos hacer esta aclaración. Es importante recalcar que vamos a recibir como comité hasta el 11 de octubre las postulaciones, hasta el 11 de octubre de manera inamovible. Así es que esperamos que tengan un exitoso proceso, esperamos recibir muchas postulaciones y que le haga difícil la labor al comité ejecutivo. Hemos puesto también a disposición de ustedes en la convocatoria
una rúbrica y podrán ver en esa rúbrica que existen algunos requisitos que son como sine qua non. Si no se cumplen esos requisitos, el proyecto no pasaría a la etapa de evaluación. Así es que, por favor, miren con mucho cuidado estas cuestiones. Estamos muy felices de poder incorporar en este proyecto un importante eje transversal sobre igualdad de género, que se eleva en el fondo a una cuestión transversal y de especial preocupación, no solo para Cooperación Alemana, sino que también para la OLACEFS. Así es que creemos que va a ser muy interesante ver cómo podemos enfocar en estos próximos 3 años, gracias al apoyo de la Cooperación Alemana, distintos proyectos al alero de nuestra organización, cruzando todos estos temas, datos por una parte, género por otra, y siempre con esta lucha, con prevención y lucha contra la corrupción, al final elevando el rol que tenemos como entidades fiscalizadoras superiores para poder de forma ulterior fortalecer la democracia, hay mucha gente en la sala de espera. Fortalecer la democracia, el control de los recursos públicos, la buena gobernanza, así es que estamos muy felices de estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias por el espacio para darles la bienvenida como Secretaría Ejecutiva y quedamos pendientes por cualquier cosa. Muchísimas gracias, Katy y Daniela, por las introducciones, y si me permiten, quisiera hacer una breve presentación también un poco de qué va el proyecto. Esta es una presentación que hemos hecho en otros momentos, así que agradezco a la Secretaría, a la Presidencia, GTCT, SCC y otras comisiones que ya la han escuchado, ya han tenido, en atención justamente a la apertura, a la convocatoria para que las entidades de fiscalización superior puedan también participar. Si me permiten, voy a hacer solamente un recorrido muy rápido para que ustedes en su momento puedan conocer esta presentación y puedan mirarla con mayor detalle. Los documentos de todas maneras ya hablan al respecto, pero solamente para que quede también el registro en la grabación y que puedan ustedes, podamos hacer juntos un repaso. Bien, me parece que está bien en pantalla y quisiera referirme al objetivo. El gran proyecto que se ha construido ha sido de una manera colaborativa. En noviembre del año pasado hubo una misión de preparación del proyecto. Hubo alrededor de 32 distintas entrevistas donde participó el señor presidente, el señor secretario de la OLACEFS, titulares y ustedes también participando no solamente a nivel comisiones, comités, grupos de trabajo, también participaron en entrevistas gente de la IDI, también del Banco Interamericano, de OCDE, etcétera. Entonces, eso permitió identificar cuáles son las principales apuestas, desafíos en materia anticorrupción. Es un tema que se viene trabajando y preparando desde finales de 2019 y afortunadamente el año pasado se consolidó y este año se aterrizó y se tuvo el aval. El gran objetivo es contribuir para que haya una participación más activa de las entidades de fiscalización superior, tratándose de temáticas anticorrupción, con un enfoque particular que es justamente una mirada regional al combate a la corrupción en el contexto actual de la pandemia. Este es un proyecto especial, resultando también de lo que se ha trabajado en años anteriores, como bien citó Daniela, y es un proyecto apoyado por BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, con recursos especiales COVID. Es una etiqueta que se da para recursos que brindan una especial atención a dos temas transversales. Por una parte, ODS 16 naturalmente, va enmarcado en esto, pero por un lado la equidad de género y no discriminación, y por la otra la digitalización en un marco completo de cómo prevenir desde las entidades de fiscalización superior justamente la incidencia de la corrupción en el marco actual de la pandemia, donde, como sabemos, existen mayores desafíos, brechas, se facilitaron algunas reglas gubernamentales para las compras públicas y los efectos, como ya lo ha estudiado GTG, en particular el impacto de la pandemia, el impacto a las mujeres, a grupos más vulnerables dentro de la propia comunidad y en la sociedad, comunidad de OLACEFS, quiero decir. Bien, este es un proyecto que tiene 3 grandes áreas de trabajo. La primera de ellas es fortalecer la oferta de servicios de la OLACEFS, entendido esto por capacitaciones, iniciativas, visitas técnicas, estudios, todo el trabajo que se puede hacer desde esta plataforma en la cual las FS que ustedes representan evidentemente tiene una contribución para homologación, desarrollo de capacidades, aprendizajes e intercambios técnicos.
Y las dos otras esferas se pueden juntar porque es una mirada más a nivel nacional. No quiere decir que no se pueda trabajar con las comisiones, pero es con una mirada con objetivo de un aterrizaje. Por un lado, el área o output 2 se refiere a cooperación con organismos no gubernamentales, mientras que el output 3 se refiere a la cooperación con organismos gubernamentales, desde las CFS, de la propia o las CEFs. Esto viene a colación de proyectos de intercambio de informaciones, de trabajo con la ciudadanía, con el sector académico, incluso con el sector empresarial, en temáticas de compliance, de prevención de la corrupción mayormente. Distintas iniciativas se pueden apoyar, aquí solamente algunos ejemplos generales. Se ha venido trabajando antes con auditorías coordinadas, con estudios, desarrollo de instrumentos digitales, por ejemplo, cómo viabilizar también la participación ciudadana, pues a través justamente de aplicaciones, pero también desarrollo de competencias, no solamente cursos, sino toda una estrategia también de enfoque a tanto el combate a la corrupción como también refuerzo al papel que están haciendo las CFS en el marco actual de la pandemia, incluso próximamente de la recuperación de esta situación que enfrentamos todas y todos. Se firmó el mes pasado un memorándum de entendimiento, no voy a entrar en detalles, el documento les ha sido compartido y bueno, en general aquí se define el objetivo, los alcances y se ha creado una instancia específica que ya ha citado tanto Katy como Daniela y es el Comité Ejecutivo, que además de presidencia y secretaría, es también integrada por la presidencia del Grupo de Trabajo Especializado en Combate a la Corrupción Transnacional y por la presidencia del Comité de Creación de Capacidades, justamente para tener ejes anticorrupción y de desarrollo de capacidades. Esto en el entendido que naturalmente las convocatorias y los trabajos son abiertos a todas las comisiones, comités y grupos de trabajo que también pueden hacer contribuciones valiosas al objetivo del proyecto. El comité ejecutivo se instauró recientemente y básicamente son trabajos de coordinación, de vinculación, de feedback también para la mejora de la gestión del proyecto. Entonces ahí estamos ya en comunicación. Agradezco igualmente los trabajos. La convocatoria que se ha abierto va a permitir hacer una operacionalización. Evidentemente sabrán en su oportunidad las planillas, seguimientos, pero el enfoque principal es a acompañar técnicamente y no solamente financieramente la parte de la ejecución de iniciativas, buscando resultados y lograr los indicadores que fueron pautados de manera conjunta. La convocatoria regional, como ha citado ya Daniela, no quisiera repetir mucha información, pero es una convocatoria abierta, participativa, abierta no solamente a comisiones, comités, sino también a las CFS para implementación de proyectos. Y lo que va a hacer el Comité Ejecutivo es primero una convocatoria abierta este año. Pueden iniciarse actividades desde este último trimestre de 2021, pero está enfocada prioritariamente para trabajos durante 2022. No quiere decir tampoco que no puedan apoyarse iniciativas de más duración, es decir, con un horizonte de implementación incluso en 2023 y algo de 2024 que estaremos con gusto colaborando, sino más bien los recursos se comprometen para apoyos en 2022 puntualmente. Pero les decía, podemos iniciar con anterioridad. Se han definido los criterios, estamos abiertos para escuchar sus inquietudes, sus comentarios. Recibieron por ello un documento con informaciones generales, la propuesta de convocatoria, junto con el formato de postulación correspondiente. Y este va a ser también, y agradecemos a la presidencia del CCC por compartirnos una metodología que ha desarrollado el propio comité, justamente para el cálculo de las contribuciones en especie de las CFS, de las comisiones. Esto en el ánimo tanto de hacer una prueba piloto, también para perfeccionar esta metodología, y particularmente en el ámbito de este proyecto con la OLACEFS, para hacer un apoyo, sirva como un instrumento para permitirles a ustedes también hacer los cálculos de las contrapartidas y de los recursos que puedan ser necesarios. Este es el cronograma que tenemos enfrente. En realidad, se ha decidido, esto ha sido una decisión del Comité Ejecutivo, hacer esta sesión aclaratoria a una semana de la convocatoria que fue enviada la semana pasada, justamente para que pueda resolverse la mayor cantidad de dudas desde la etapa inicial y apoyarles en el transcurso de las siguientes semanas para la formulación, el feedback que corresponda. Todavía el 5 de octubre habrá una sesión complementaria para que el Comité Ejecutivo tenga alrededor de 2 semanas de análisis de las convocatorias, de la filtro, retroalimentación correspondiente y selección
de aquellas iniciativas que van a ser apoyadas, como les decía, desde este último trimestre y particularmente durante todo 2022. Agradecemos nuevamente a la Presidencia, a la Secretaría en Perú, en Chile, y a nuestros colegas también en Ecuador y en Brasil por los apoyos que nos han brindado, y estamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier comentario que puedan tener para resolver sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Bueno, dicho lo anterior, no sé si tengan ustedes, quieran levantar la mano, compartir en el chat también sus comentarios, sus dudas. No hay un orden específico tampoco por los temas, pero yo creo que esto, dicho sea de paso, aparte de la grabación, será elaborado un documento que les compartiremos con las preguntas frecuentes, justamente para compartirlo a la comunidad de la UNACEF. Y Rosalba tiene la mano levantada, no sé si ves, y yo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva, a la Presidencia, por supuesto al equipo de la GIZ por todo el trabajo y la labor que implica poder llegar a concretar este tipo de proyectos, ¿no? Son sin duda un esfuerzo súper importante. Bueno, pues yo quisiera nada más, además de agradecer todo estas explicaciones, dos preguntas de manera general. En los documentos que nos hicieron favor de enviar, se habla sobre uno de los criterios que consideran es sobre las CFS con mayores necesidades, que se tomen en consideración. Como todos sabemos, están renovando el sitio web y quisiera saber si nos podrían compartir en el chat la dirección donde podemos acceder al ranking para poderlo tener a la vista. Esa sería la primera pregunta. La segunda, hacen referencia a que las iniciativas deben considerar las declaraciones de la OLACEPS. Quisiera consultar si debe hacerse referencia a todas o si se puede referir a alguna de ellas. Muchas gracias. Al contrario, Rosala, muchas gracias. Si les parece, antes de dar la palabra a Daniela en Chile, quisiera resolver la primera. Me parece que esto está en manos de nuestros colegas en la Secretaría, el ranking que pueda ser publicado. Entendemos que está en proceso justamente de transición del sitio web. Sobre el segundo, muchas gracias por esta mención, Rosalba. En realidad, el criterio habla no solamente de declaraciones de la OLACEPS, por ejemplo, la declaración de Punta Cana sobre participación ciudadana para contribuir a la Agenda 2030, o la declaración de Santiago, más recientemente la de San Salvador sobre combate a corrupción. No es indispensable que se haga referencia o que se busque implementar todas ellas, sino hacer un vínculo de las iniciativas que contribuyan justamente a las grandes resoluciones y acuerdos del Pleno de la Asamblea de la OLACEPS. De igual forma, la idea es contribuir también a lograr los objetivos de convenios internacionales anticorrupción, de convenciones regionales igualmente de lucha contra la corrupción, en un espíritu de que los trabajos que se apoyen desde Cooperación Alemana hagan sentido a estos acuerdos multilaterales, internacionales y, por supuesto, de la propia OLACEPS. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Daniela, ¿tú tenías levantada la mano? Ay, sí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Es que me caí un segundo. ¿Pero sí o no? Sí, ya. Mi consulta era sobre la aclaración de uno de los outputs, el 1.1 en particular, porque dice, 5 FS miembros han llevado a cabo en cada una de ellas auditorías a 3 instituciones nacionales en áreas expuestas a la corrupción, utilizando la oferta disponible de las CEPS. O sea,
No, es que mejor explícame tú el output antes de yo contaminar con lo que yo entendí, porque a lo mejor prefiero, porque sí. Es que si te digo lo que yo entendí, no, mejor que no. Para que lo digas desde cero. Porque si no te voy a decir como... No, muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que las formulaciones son un poco tricky porque debo decir que toda esta oferta, todo el acuerdo inicialmente se elaboró en alemán. Entonces de ahí vino la traducción y puede haber ahí alguna brecha con el equipo de la misión. El objetivo detrás de esto es contribuir a que en general las iniciativas de la OLACEFS sean aterrizadas todavía más de lo que ha pasado o como se ha logrado en algunos países, es incidir para que estos temas, cursos, MOOCs, auditorías coordinadas, uso de herramientas digitales, por ejemplo, pueda ser empleado no solamente en las auditorías coordinadas, sino en las propias auditorías nacionales que llevan a cabo la AGN, la Contraloría, la Auditoría Superior, a efecto de que se pueda acompañar. No necesariamente es un requisito de iniciar una auditoría coordinada puntual, en el entendido que en general todas las auditorías, por así decirlo en grandes términos de las CFS, buscan justamente prevenir la corrupción. Más bien es cómo hacer el vínculo de las herramientas, de las pasantías, visitas técnicas, lo que pueda surgir con un trabajo puntual de la Contraloría, por ejemplo, de cuentas en Guatemala o de General de la República de Costa Rica. Eso es un poco el espíritu para hacer este vínculo a nivel nacional, a nivel FS. Ya, pero cuando dice que cada FS tiene que efectuar auditorías a 3 instituciones nacionales en áreas expuestas a la corrupción, significa que en una auditoría, una FS debe auditar 3 servicios, por ejemplo, para ese tema. No, más bien podría entenderse como hacer más que una sola auditoría. La idea sería que, me imagino que el indicador puede lograr mucho más que 5 FS. Si se apoya y se hace una estrategia de acompañamiento, se pueden detectar varias, pero por lo menos tiene que ser 5 FS de las 22, que en la ejecución de sus planes anuales de auditoría se pueda contribuir y apoyar a través de los enlaces, del trabajo que ustedes hacen, para que los instrumentos, las herramientas puedan ser considerados, se verifique su utilidad, por ende su sostenibilidad en el largo plazo como una contribución, para que al hacer una auditoría, por ejemplo, a un proceso de compras públicas, una institución que es responsable de promoción del control interno o una entidad, esto en general es una FS en estos 3 años, en las diversas, a veces cientos, a veces decenas de auditorías, utilice por lo menos en 3 auditorías, a 3 órganos particularmente, este desarrollo de capacidades o nos permita saber que fueron aplicados los cursos o los instrumentos desarrollados a nivel regional junto con la OLACEFS. Ok, clarísimo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga más otra inquietud. Erwin, yo, Leandro de Chile. Por favor, Leandro. Las FS individuales, ¿hay algún límite de cantidad de proyectos que pueden presentar para esta convocatoria? Y una segunda pregunta, ¿cómo se va a relacionar esto con o sea, por ejemplo, Chile es presidencia del GTOP y del GTG? Entonces, se van a presentar eventualmente proyectos como de estos grupos de trabajo, pero eventualmente también Chile como FS individual podría presentar otros proyectos. Entonces, si hay algún tipo de límite a la presentación. O sea, y pasa lo mismo con la presidencia de los demás órganos, digamos. Argentina tiene 2 presidencias y así. El Salvador también. Muchas gracias por la inquietud, Leandro. La verdad es que no hay un límite. Esto va a ser realmente, esperemos que sea un desafío como lo ha colocado ya antes Daniela, que sea un reto para el comité ejecutivo en el cual están estos 4 órganos de la OLACEF más la GIZ en hacer un análisis. Más que bienvenidos, las distintas contribuciones
Si AGN quiere presentar iniciativas vinculadas a participación ciudadana por un lado, en otra temática anticorrupción, herramientas digitales, pero además de la CITIC y además de STPBG, más que bienvenidos. La idea en general, en el análisis de los criterios, se van a priorizar, como dijo Daniela, el cumplimiento de los puntos o requisitos fundamentales, que en otras palabras es vincularse, contribuir a la implementación del proyecto y a los propios indicadores. Eso es el principal contribución. Y después vienen otros criterios que van a ser ponderados. En la información general se compartieron las ponderaciones para que ustedes puedan tenerlo como guía. Y se refiere justamente, por ejemplo, naturalmente se van a priorizar aquellas iniciativas que tengan un mayor impacto, entendido esto como se define ahí, en la escalabilidad. ¿Cuántas CFS pueden ser beneficiarias? Cómo se puede replicar y tener una contribución sostenible de largo plazo, la contribución a las declaraciones de la OLACEF u otros acuerdos internacionales macro anticorrupción. Entonces, realmente, e incluso también hay unas ponderaciones para los trabajos de vinculación con las comisiones. Una FS puede presentar individualmente una propuesta para contribuir a los trabajos anticorrupción en su país. Una FS puede hacer lo mismo enmarcado dentro de una comisión sin que necesariamente sea la presidencia de esa comisión, por ejemplo. Una FS puede presentar una propuesta que se enmarque en el trabajo del CCC, pero que se vincule con GTCT en un esfuerzo de desarrollo de capacidades vinculado a anticorrupción. Entonces, esos criterios se considerarán, se brindará en su caso cuando sea oportuno una retroalimentación para obtener la información, pero la idea es, al contrario, abrirlo en la medida de lo posible a tantas iniciativas y propuestas que puedan llegar. Hay algunas, la guía principal, si me permiten complementarlo, es el documento, los indicadores, los objetivos. Se listaron algunos ejemplos incluso en el documento y me parece que en el propio llenado, conforme ustedes vayan avanzando, podrán encontrar algunas preguntas, algunas dudas ya en la propia formulación y ese es un poco el sentido también de la sesión del 5 de octubre para que podamos tener una sesión final, digamos, de feedback, de espacio, de aclaraciones. E incluso si ustedes quieren mandar una propuesta con dudas puntuales antes de llegar al 5 de octubre para tener más tiempo, pueden por favor hacerlo así a los correos que han sido colocados en la convocatoria. Hay una consideración que me parece importante a raíz de lo que comentó Leandro y se refiere a los montos. No es, existen unos montos límite, no quiere decir que el valor total ahí asignado va a ser por default para todas las CFS o iniciativas, pero la idea es topar un poco los apoyos a las CFS como incentivo para promover que se piense también en iniciativas que si bien puedan ser ejecutadas en el marco de una FS, puedan tener escalabilidad y efectos, retribución, contribución a otras CFS. En la medida que se enmarque en una comisión, por ejemplo, no existe ese tope financiero, si me permiten decirlo así, sino al contrario, justamente para promover este vínculo de la estructura de la OLACEF y un aterrizaje a las implementaciones a nivel institucional. Rosalba, adelante, por favor. Muchas gracias. Preguntar si habría posibilidad de que se hiciera una sesión similar para efectos de tener como un poquito más explicada la metodología relativa a la contrapartida. Veo que la guía que nos hicieron favor de compartir dice que es una versión preliminar, entonces es posible que se hagan ajustes. Entonces, yo sé que es muy corto el tiempo porque estamos a menos de un mes del 11 de octubre, pero ¿qué posibilidad habría de que se pudiese hacer una sesión en la que nos expliquen, o se haga una simulación, a lo mejor ya con alguna iniciativa más acabada? O si van a ser, como mencionaba Erwin, a petición de parte. Esa sería una. La otra, preguntar si habrá algún taller de planificación con la proximidad de la asamblea también,
En años anteriores y en el memorándum anterior se había hecho esa práctica, ¿no? Cuando se habían hecho las presenciales, de que se hacía una reunión con las presidencias de comisiones, grupos de trabajo, comités, si se va a hacer una dinámica similar a efectos de que pueda quedar muy bien establecido. Y me imagino que esto también se va a llevar, como en años anteriores, al Consejo Directivo Virtual, o ya no, porque entiendo que todo se va a planificar en torno a los planes operativos de cada instancia de trabajo, y estos tendrán que aprobarse en algún momento. Entonces, más bien esta pregunta quizás es para la presidencia y la secretaría ejecutiva. Si esta planificación y esta autorización se va a llevar a cabo en el marco de la asamblea del 1, 2 y 3 de diciembre, o se va a llevar a cabo un consejo específicamente para aprobar los proyectos que cada instancia de trabajo presente. Es eso. Muchas gracias. No, al contrario, Rosalba. Si me permites, voy a contestar al revés, en el sentido inverso como lo colocaste, sujeto naturalmente a los mejores complementos de la presidencia y la secretaría respecto al consejo directivo. La idea de esta convocatoria es crear un POA exclusivo del proyecto, dado que está abierto a las CFS, en el ánimo de que las comisiones que presenten las propuestas puedan naturalmente robustecer y enriquecer sus propios POAs, pero el comité ejecutivo sería el gestor del POA del proyecto o la CFGZ, en el ánimo también de hacer seguimiento, impulsar, con independencia que sea o forme parte de los POAs de las comisiones, comités, grupos de trabajo. En el entendido, como les decía, que las propias CFS podrán postular, y esto no necesariamente tendrá que ser enmarcado en las actividades de las instancias de la ONACEFS. Como les decía, esta parte me parece que enseguida la Secretaría podría complementarlo. Respecto a la metodología del CCC, del taller, esta convocatoria parte en realidad de una experiencia y de aprendizajes en ocasiones anteriores. Antes tuvimos la oportunidad de encontrarnos para hacer propuestas in situ. Después se aprendió y se desarrollaron las convocatorias con anticipación y se tomaron elecciones en el propio taller. Ahora, justamente todo esto, lo que ha venido como buenas prácticas o como también lecciones aprendidas, es hacer la convocatoria con anticipación. El cronograma ha sido desarrollado en el espíritu de promover en la medida de lo posible que para octubre tengamos definiciones de las instancias que van a ser apoyadas, de las iniciativas, para que tengamos un tiempo. La postergación de la asamblea nos permite tener un poco más también de tiempo para planificar un taller en el cual se quiere invitar particularmente a aquellas representantes de las iniciativas seleccionadas. Eso será naturalmente sujeto a los recursos y otra consideración importante, los protocolos sanitarios. Pero la idea es sí tener un taller y se definirá junto con los colegas del comité ejecutivo si será un formato virtual, presencial o híbrido en su caso. Eso les informaremos en breve. Y respecto a la metodología del CCC, solamente una pequeña aclaración antes de dar la palabra tal vez a los colegas en el CCC o de la Secretaría que han desarrollado esta metodología. Estrictamente hablando, es un instrumento para justamente hacer la cuantificación. Fue una propuesta muy buena tanto de la Secretaría como de la Presidencia del CCC poner a disposición esta herramienta. Entendemos que es un piloto que puede ayudar a perfeccionar el instrumento. Tiene su propia explicación, tiene su propio formulario, entonces me parece que tal vez ahora puede haber algo de información general o valorar si, como bien dices, merece una sesión en particular. Pero dichas estas aclaraciones, quisiera tal vez a los colegas en la Secretaría, Leandro, Daniela, puedan ellos complementar con mayor información, mayor certeza. Sí, antes de responder sobre la consulta que hizo en un comienzo Rosalba del ranking de FESE con mayores necesidades, que estaba verificando y efectivamente no está la versión actualizada, la versión 2021 en el portal. Vamos a publicarla, yo creo que por la hora ya mañana,
y les vamos a informar en el mismo correo donde hicimos la convocatoria, para que todas lo tengan en conocimiento. De todas formas, eso fue discutido en el consejo directivo de comienzos de año, y la presidencia la compartió también a través de un link de Google Drive, que aún está activo. Sobre el tema de la planificación operativa, la idea es, bueno, como la Asamblea General este año va a ser en diciembre, la idea es que ya en la misma Asamblea General se aprueben los POA. Los años anteriores lo habíamos estado haciendo de manera virtual porque la Asamblea había estado desarrollándose en octubre. Entonces ya octubre era muy adelantado a hacer la planificación de todo el año siguiente, especialmente considerando que no, hasta esas fechas no se tenía la certeza de qué actividades continuaban, cuáles no, o cuáles recursos iban a estar disponibles. Este año, sin embargo, como es en diciembre, se va a aprobar. Entonces, lo que nosotros tenemos pensado es comenzar el proceso de planificación operativa en octubre, de tal forma de que los POAs de todos los órganos y grupos de trabajo de la CEF puedan estar listos y aprobados en la asamblea que vendría a ser el día 3 de diciembre, en la asamblea administrativa. La idea también es que dentro de esos POA, para poder nosotros hacer un seguimiento, también se incluyan los proyectos de la GIZ. Por eso, Daniela recalcó de que no vamos a poder dar una prórroga desde el plazo fatal del cierre de la convocatoria, dado que después de eso va a haber un proceso de revisión, eventualmente de complementación por parte del comité ejecutivo del proyecto y después de selección. Entonces los plazos, digamos, son muy justos. Como dijo Erwin, todavía no tenemos claridad si el taller de planificación del proyecto previo a la asamblea será de manera virtual, presencial, híbrida. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración. Y la otra pregunta, la de la metodología de contribución en especie es súper relevante porque en todos nuestros socios cooperantes, no solo la GIZ, sino todos, siempre nos piden hacer el cálculo de cuál es el aporte que hace la CEF o las CFS que participan en los diversos proyectos, que en el fondo es la contribución en especie, la contrapartida, digamos. El CCC viene hace unos años desarrollando esta metodología, que si bien lo está desarrollando una fuerza de tarea dentro del CCC, el CCC va a poner esta metodología a disposición de toda la organización para que todos lo utilicemos. Entonces, si bien lo que se compartió es una versión, se podría decir borrador, porque no está aprobada por la Asamblea General aún, para el caso de esta convocatoria sí será la versión definitiva. Lo más probable que sí, o sea, de hecho, ni siquiera lo más probable, de hecho, esta experiencia, cómo se utiliza en esa planilla y esa metodología, nos va a servir como una experiencia piloto para determinar si hay que hacer ajustes en la metodología, en las planillas, etc. Pero por lo pronto, los documentos que se compartieron sobre esa metodología para el efecto de la convocatoria van a ser los definitivos. Los oficiales de la OLAC van a ser los que apruebe una vez la Asamblea General en diciembre. Para aplicar un poquito más esta metodología, para que la tengan en consideración, me gustaría pasarle la palabra a Juan Claudio, que es la persona que trabajó con el CCC y que ha llevado adelante este proyecto. No sé si Juan Claudio está por ahí. Por intermedio de Daniela, me gustaría pasarle la palabra al colega. Cedo mi tiempo restante a la mesa. Te falta. Muchas gracias, contando con la autorización de mi jefatura y de Leandro. Les saludo a todas y todos, un gusto verlos. Hay algunas caras que nos conocemos hace mucho tiempo, partiendo por Erwin Ramírez y compañía limitada. Aunque no estaba preparado, bueno, básicamente explicarles un poco en qué consiste la metodología. Como bien explicaba Leandro, la idea es que desde aquí a futuro, cada vez que se pueda planificar un programa operativo anual, un plan operativo anual, o se realiza un proceso de rendición de cuentas, se cuente con un instrumento único, estándar, que pueda ser aplicado por todas las instancias de la OLACEF, desde la presidencia hasta los grupos de trabajo, pasando por la Secretaría Ejecutiva, comisiones, comités, grupos de trabajo, task force, etc.
Entonces, como es una experiencia piloto, en esta ocasión se va a aplicar justamente para poder valorizar los proyectos que ustedes envíen, que se formulen al amparo de lo que es esta convocatoria, y por lo mismo, aunque no estaba preparado, les voy a mostrar muy sucintamente en qué consiste la planilla, se las voy a compartir, porque me imagino que compartiendo quizás se va a entender un poquito más. Quiero también señalar que este trabajo lo hicimos al amparo del CCC, es una fuerza de tareas de contribución en especies in kind. Trabajamos arduamente con los colegas del TCU de Brasil, así que... Y la idea de esta planilla es básicamente tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Así que la idea es poder trabajar con un instrumento que sea fácil de llenar para todas las instancias de OLACEF. No sé si están mirando en estos momentos la planilla, si se las compartí. No, JC. No, aún no. Ahora lo voy a compartir de nuevo. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, esta planilla cuenta con 3 pestañas. Obviamente voy a partir por la pestaña número 3, que es la de los gastos operativos, que es más fácil de visualizar. Aquí ustedes pueden básicamente anotar la instancia la cual estamos trabajando. Supongamos que pusimos el Comité de Creación de Capacidades de CCC, pero a lo mejor puede ser otra instancia, quizás la Comisión Técnica y Práctica de Buena Gobernanza, pero básicamente aquí hay una lista desplegable que nos permite inscribir o identificar la instancia que está en el fondo informando que en este caso es un proyecto que puede pasar a un proceso de evaluación. Aquí nombre, proyecto, actividad, se puede escribir el nombre del proyecto. Aquí no hay lista desplegable. Aquí se incluye un texto libre, como lo hice yo. La FS que informa. Aquí es importante, pusimos a la lista desplegable de todas las FS. Obviamente que en este proyecto, si una instancia no está participando de una comisión propiamente tal, se borra si es que es una FS única y se deja solamente el nombre de la FS, para que se note que el proyecto es de una FS y no de una comisión o de un grupo de trabajo de OLACEF. Se identifica aquí si acaso es para un POA o una rendición de cuentas. En este caso es para un POA, le vamos a poner 2021 porque estamos en este año, y la fecha de elaboración, con listas desplegables que es muy fácil de identificar, día, meses y los años. Luego, tipo de cambio. Dependiendo de quién está informando, tiene que informar el tipo de cambio de la moneda que está trabajando, sea del país que sea. Esto ya sea para un comité, comisión o una FS en particular, tiene que indicar el tipo de cambio. Ojalá al lado puede poner según la moneda de tal país, según Chile, por poner un ejemplo, para que se pueda identificar de dónde viene esta cifra. Y luego aquí tenemos, nosotros la fuimos llenando en su momento cuando hicimos la prueba, y llenando con ítem y glosa para ir probando las fórmulas. Todo lo que está en amarillo, todos los montos que están aquí en amarillo, es montos que uno puede cambiar. Lo que uno no debe meterse es con las celdas que están en blanco, pero todo lo que está en amarillo a uno le permite ir jugando con los montos y poniendo de acuerdo al proyecto que se está presentando la valorización del proyecto. Los costos operativos en general no nos fue muy difícil de desarrollar porque en general son estándar en todas partes, desde los ítems de alimentos y bebidas, cuando son seminarios que requieren de coffee break, almuerzos, cenas o alternativos, o alojamiento, habitaciones de hotel, en caso de una X reunión, arriendos, salones o dependencias, si es que el proyecto así lo requiere, otros tipos de arriendos como todos los carpas y otros afines, consultorías, aquí caen todas las consultorías varias, y si es que uno quiere especificar, en la columna observaciones uno puede ir anotando básicamente qué se requiere, o a qué se refiere, si es que uno quiere dar una explicación un poquitito más detallada. La idea de esta planilla es que la planilla sea un instrumento de apoyo y que no se convierta en un fin en sí mismo.
Por lo tanto, nosotros tratamos de alguna manera en el trabajo que hicimos en el CCC con los colegas del TCU de Brasil, de ir identificando la mayor cantidad de ítems posibles de gasto, dependiendo si es un seminario, si es un proyecto, no sé, de consultoría, y ir poniendo todos los gastos en los cuales uno incurre. Y obviamente que si se tienen que incorporar nuevos datos, bueno, ustedes los pueden ir incorporando al final de la planilla, pero tratando siempre de identificarlos de acuerdo al ítem de gastos. Tratar de siempre de, si hay algo que se nos olvidó, tratar de considerar estos ítems que ya están aquí mencionados, explicar la nueva glosa y se ponen las observaciones. Nosotros creemos que lo pusimos todo, pero ustedes saben que siempre a veces puede surgir algún tipo de gasto nuevo, algún gasto que se tiene que asociar a alguno de estos ítems y bueno, si es así se agrega, no hay problema con eso. Eso es respecto de los gastos operativos. Se les envió un instructivo a través de un documento Word, en donde también el instructivo explica cómo llenar esta planilla. Yo partí de atrás para adelante porque los gastos operativos es más fácil de explicar. Sin embargo, tenemos también, si en el caso de que hayan gastos que estén relacionados con recursos humanos, se pueden utilizar dos métodos. Un método de recursos humanos, que es el primero, que le llamamos el método largo, o un método de recursos humanos que le denominamos el método corto. ¿Cuál es la diferencia? Muy a grandes rasgos, que el método largo, el método 1, trabaja en función a valor hora unitaria, que se trabaja en moneda nacional y que después eso se va transformando en dólares y después se tienen que ir calculando el total de horas que se trabajan al día y luego el total de horas que se trabajan al mes y luego los meses que están involucrados. Entonces, lo fundamental acá es también partir desde arriba hacia abajo, llenando de qué instancia de la CEF nos referimos. Si es después un proyecto que está relacionado, no sé, con lo que estamos conversando, identificarlo. Si es una FS que está informando y es un proyecto unitario de una sola FS, bueno, se deja ese nombre ahí. Si no, si es de un comité, desplegamos acá. Identificamos el comité también. Identificamos que es para un POA. En este caso estamos trabajando en el 2021. Y su fecha de elaboración. Nuevamente importante el tipo de cambio para poder llevar estos montos a dólares USA. Entonces acá, si ustedes trabajan este monto que pusimos aquí, 720, pueden ponerlo al ladito según Chile, para que se sepa de dónde viene esa cifra. Porque va a involucrar después que la planilla, como está hipervinculada a esta celda, cuando yo vaya ingresando en las columnas en amarillo, los distintos valores, la planilla se va a ir sola llenando. JC, Y aquí, sí, JC, dígame. lo que pasa es que hay una mano levantada y no sé si es una duda de... Está Miriam con la mano levantada y como estás proyectando, asumo que no ves. Entonces, Claro, por no eso... veo. Sí, me imaginé. ¿Cómo estás? La duda que yo tengo es esto, ¿cuál es el sentido, el para qué de poner el tipo de cambio? Porque en aquellos países donde tenemos hiperinflación, poner lo que vale un día al día siguiente, a la semana o al mes, es otro valor totalmente distinto. Está bien, estoy poniendo a qué fecha, pero ¿cuál sería la ventaja de hacer todo este cálculo en pesos y también en dólares, y definitivamente se va a terminar pagando en dólares? Justamente por lo mismo, o sea, porque depende de qué país lo trabaja, es importante que se trabaje primero en una moneda nacional para después poder traspasarlo a dólares. Eventualmente, Miriam, yo sé que hay proceso inflacionario en distintos países, pero la idea de la planilla es que no entremos a hilar tan fino. En algún momento cuando se está elaborando este informe o este proyecto, se pone el tipo de cambio para poder tener un valor referencial. Es evidente que a lo mejor después los montos pueden cambiar, pero tampoco creemos que en estos momentos Latinoamérica está enfrentada a procesos hiperinflacionarios, salvo algunos casos muy puntuales, pero aún así es importante colocar el tipo de cambio para que en el fondo después poder todo expresarlo también en la moneda en dólar.
pero es básicamente ese ejercicio, es para que la persona que lo está llenando en un respectivo país pueda trabajar primero con su moneda nacional y luego pasar al costo unitario, en No, dólares, me refiero básicamente. Pero eso obviamente que es importante irlo llenando porque después todas estas, por ejemplo, consideraciones que tú estás planteando, después tendremos que nuevamente reevaluarlas, nuevamente trabajarlas. Este no es un proceso fijo, estático, sino que muy por el contrario, de mejora continua. Y como se está señalando acá, también estamos probando la metodología. Entonces, ya llegar a la planilla, créeme que nos costó sangre, sudor y lágrima con los brasileños. Y ponernos de acuerdo en qué entienden también ellos, qué entendemos básicamente la cultura latinoamericana y también tratar de ponernos los pantalones de los distintos países que están integrando la CEF. Pero es básicamente eso, Miriam. Tendremos que en algún momento darle una vuelta más a la pregunta que tú nos indicas, que es sobre el tipo de cambio. Claro, Pero, se tiene en cuenta la reserva de que lo que se pone en un momento, al momento de que se ejecute o se tenga que pagar, puede diferir y puede diferir por ahí no claro, muy poco. yo me imagino, Miriam, sin cargarle nada a Erwin, que me imagino que Erwin, la G y Z, como siempre, van un paso más adelante que nosotros, ya tendrán considerado eso también para cuando lleguen los proyectos y tendrán seguramente algún tipo de margen ahí para trabajar en estos tipos de circunstancias que pasan en Latinoamérica. Así que, sí, no hay por qué. Ese es básicamente el método largo. Yo básicamente retomando y enfatizando un poco lo que está acá es el método largo es trabajar con el valor hora unitaria. Aquí los niveles que están al lado es qué personas nos referimos, si es un nivel 1 de jefatura, jefatura de auditoría, o un nivel 2 de un coordinador, enlace, supervisor, que ya el sueldo es un poquitito menor, o después estamos hablando de analistas profesionales de apoyo, auditores en terreno, otros afines. Nosotros hicimos un documento con los colegas del Brasil, que es básicamente un marco teórico de lo que es esta valorización in kind, primero, que se los enviaron con el correo de Erwin y con lo que es esta base de postulación para los proyectos. Sería importante, no es un documento largo, son 7 carillas, 6 carillas, si no me equivoco, en donde un poco se explica la lógica de este trabajo. Luego está la planilla Excel propiamente tal, y luego viene una guía muy corta en Word también para poder llenar esta planilla. Evidente que si hay problemas con el llenado de la planilla, vamos a estar disponibles para colaborar, para explicar, para que se pueda llenar de la mejor manera posible. Y obviamente que si pues surgen ajustes que se tengan que realizar, se realizarán. Estamos en una etapa piloto inicialmente. Este es el método largo. Quiero pasar ahora al método corto. El método corto lo mismo, se llena de la misma manera aquí formación, supongamos la Comisión de Tecnología de Información y la Comunicación, CETIC, liderada por la Auditoría General de la Nación de Argentina, que está informando. Supongamos que a lo mejor el proyecto no va en relación con la comisión, sino que solamente la FS la que lo está presentando, entonces eso lo dejamos en blanco y luego anotamos el proyecto que se trata. Identificación del POA, que lo tenemos en lista desplegable, y su fecha de elaboración. ¿Por qué le llamamos a este un método corto? Porque es básicamente, si es que hay, insisto, valores de recursos humanos involucrados en el proyecto, si no los hay, obviamente estas pestañas Excel se dejan en blanco, no se tocan. Pero si hay costos de recursos humanos, en el método corto lo que se pone primero es el valor total de la remuneración de quien estamos hablando, de una jefatura, de un nivel 1 o de un nivel 2 o de un nivel 3. Importante leer el marco teórico de esta metodología porque así es mucho más fácil después llenar la planilla. Obviamente que para ustedes en estos momentos debe ser me imagino yo, un poquitito, bueno, es algo nuevo, que a lo mejor se ve un poco árido, pero una vez leyendo los documentos y después llegar a la planilla se hace mucho más fácil y expedito. Lo hemos probado, lo hemos probado en otras instancias internas de nuestros trabajos, en nuestras contralorías, que en el TCU de Brasil, y para llegar a esto básicamente hicimos varios ajustes y bueno, y estamos ya no a seguir haciendo otros ajustes. Aquí se pone el valor total de la remuneración mensual, moneda nacional. ¿Y por qué el método corto? Porque aquí
la FS o la instancia de la CEF que está informando tiene que informar cuánto tiempo está dedicando al trabajo. En este caso un 50%, tal vez podría ser un 30%, un 20%, eso de acuerdo al estudio que realice cada instancia o cada FS que está informando. Y luego ahí se van desplegando los valores que están predeterminados de acuerdo a la fórmula, los meses trabajados, porque se supone que estamos trabajando dentro de un año, por lo tanto el valor va de 1 a 12, quizás después más adelante a lo mejor esto vamos a tener que trabajarlo y considerar que a lo mejor pueden ser más meses que los que tiene un año, pero por ahora está considerado en valor de 1 a 12. Valor total general y el valor total en dólares que lo entrega para que así pueda después cualquier instancia cooperante con OLACEF, llámese Banco Mundial, el BID, la GIZ, puedan, ¿no es cierto?, también revisar los montos en dólares y tengan un punto de comparación en un día determinado de trabajo. Eso es básicamente la planilla, consta de estas 3 pestañas. Obviamente que la de los costos operativos es mucho más didáctica y fácil de llenar, la de los recursos humanos es un poquitito más compleja, pero aún así hemos tratado de dejarles 2 métodos de recursos humanos para valorización. Uno que funciona en base a las horas de trabajo, hora unitaria, y de ahí hacia adelante se van calculando cuántas horas en el día, en el mes y en el año se trabajan. Y el otro que es el método corto, que básicamente es poner la remuneración bruta mensual y luego desde ahí se va calculando los porcentajes de trabajo y de ahí la planilla se va llenando prácticamente sola. Así que eso es básicamente, igual si hay dudas o consultas después cuando se estén elaborando los proyectos en cómo formularlo y poner los montos, bueno, vamos a estar siempre llanos y disponibles para asesorar, acompañar y ayudar en todo lo que sea necesario. Gracias, Juan Claudio. Eso principalmente. Muchas gracias. Por la atención. Había una manito levantada, Erwin y Miriam, para que vayamos cerrando en honor al tiempo. Miriam, ¿a ti se te quedó levantada de antes? Joan, Rosalba, Erwin. Erwin, es tu reunión, dale. Muchas gracias. No, al contrario, si quieren dar la palabra a Joan, porque tengo algunas reflexiones o consideraciones finales justamente de lo que hemos abordado. Quisiera hacerles unas aclaraciones, pero si gustan, vamos con Joan y después con Rosalba. Hola a todos. Mi pregunta es básicamente la siguiente. Como presidencia de OCEF, ¿podríamos presentar una iniciativa de alguna comisión o de parte de OCEF? Pregunta. Esa es la única. Muchas gracias, Joan. Enseguida, si quieren, lo respondemos. Rosalba, para hacer una respuesta conjunta. Muchas gracias. 2 preguntas. El 11 de octubre yo tendría que, bueno, no yo, sino cada F tendría que mandar el formato de postulación y el Excel con las contrapartidas, con el cálculo conforme nos hizo favor de explicar Juan Claudio. Eso es lo que se tiene que mandar. ¿Es así? Y 2, este formato de Excel va a tener información del personal de cada FS en términos de cooperación en especie. Revisando el memorando de entendimiento, se entiende que hay reservas de información, se va a manejar conforme con toda la transparencia y con lo debidamente acreditado. La consulta aquí sería para efectos de publicación. Esto se va a publicar, se va a hacer abierta la publicación de esta información o se va a mantener, como bien señalaba Leandro hace unos minutos, va a estar cerrado a la estructura de la OLACEF. Me preocupa que de pronto se suben las cosas a la nube o se comparten en los sitios web y de pronto que se pudiese salir del manejo de que la información esté disponible, ¿no? Para cualquier persona. Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, me voy a referir, si les permito, tomé notas aquí de aclaraciones y quisiera solamente hacer un repaso atendiéndolas todas ellas. Bueno, en primer lugar, felicitar a Chile y a TCU igualmente por esta planilla que han elaborado tan exhaustivamente y quisiera hacer 2 aclaraciones al respecto.
Con miras a la convocatoria, no se sientan presionados a hacer una identificación de los valores de la contribución de la AFS o de la comisión. Lo más importante en realidad es la identificación de los requisitos para las necesidades que ustedes tendrían en una primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes quieren postular una auditoría coordinada, una visita técnica, una iniciativa específica, la prioridad sería identificar esos valores, esas necesidades que ustedes tienen. A veces puede ni siquiera ser un costo, una inversión, sino una asesoría, consultoría, algo que detone el intercambio con otras EFS, por ejemplo. Eso no resta importancia a lo que bien ha abordado Juan Claudio en el sentido de identificar las contribuciones, porque entendemos que para BID, para la ID y para la propia cooperación alemana es importante identificar y en su momento conocer, porque esto, por ejemplo, los comitentes que tenemos, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo puntualmente en Alemania, esta información es importante también para constatar que no solamente es un trabajo de contribución de cooperación, GIZ, sino es una fuerte contrapartida de la OLACEFS. Para eso habría tiempo y entendemos también que hay un tiempo de ejecución, de desarrollo. Esa es una primera reflexión. La segunda tiene que ver con los aprendizajes. En la implementación de años anteriores de la ejecución de los grants, hemos visto que a veces la planificación es una y la implementación es otra. En el transcurso nos sucedió una pandemia el año pasado y eventos presenciales tuvieron que ser virtualizados con un proceso de aprendizaje. Entonces, consideren ustedes, por favor, también aspectos que no necesariamente tendrían que ir, sobre todo en los próximos meses, tal vez actividades presenciales, sino también actividades que son a distancia y que podrían tal vez, en vez de requerir pasajes aéreos, priorizar interpretación simultánea o algún uso de software o acompañamientos, capacitaciones en esta parte del trabajo de virtualización. La idea detrás también del proyecto es apuntar estos trabajos. Si se sucedió lo de la pandemia, evidentemente hay cosas como la propia digitalización, que el propio proyecto tiene como una línea transversal para promover estos trabajos. Me parece que muchas de las iniciativas van a ser también apoyadas de manera virtual para más impacto a distintos actores. Otra aclaración que quería compartirles es que cuando se hizo toda la misión de preparación y se estaba haciendo el intercambio con el Ministerio Alemán para tener el apoyo a este proyecto, una de las reflexiones que se hizo abiertamente fue: se ha apoyado un proyecto de apoyo valga la redundancia, de apoyo a la OLACEFS 2012-2016, el proyecto con mirada ambiental regional 2016 a 2021 todavía implementándose unos meses más, y luego un proyecto regional. La pregunta detrás fue: ¿por qué seguir apoyando a la OLACEFS si se han fortalecido las estructuras, se han logrado avances? Un pedido especial, por lo menos de nuestro comitente en Alemania, ha sido contribuir que además el Output 1 al fortalecimiento de la OLACEFS se apunte a hacer todavía un mayor aterrizaje y trabajo para lo que ellos quisieran ver también y contribuir. Es una mayor interacción de las CFS con sociedad civil, sector académico, con sector empresarial eventualmente, con medios de comunicación, por ejemplo. Y por otro lado también la parte de cooperación con organismos no gubernamentales, organismos gubernamentales, puede ser organismos responsables de control interno, de prevención, incluso fiscalías, por ejemplo, agencias anticorrupción en su gran concepción. Eso solamente para que ustedes vean cuál fue el origen, la causa también de la división de estos indicadores, a diferencia de los proyectos regionales que se han implementado de manera conjunta. Una aclaración adicional también se refiere a la coordinación. El Comité Ejecutivo, uno de los convenios, uno de los acuerdos, incluso también una reflexión que tuvimos hace unos días con la presidencia del CCC, es alentar la vinculación, la coordinación interinstitucional. Existen muchas iniciativas que han sido apoyadas por la OLACEFS, por una FS, ejecutadas por alguna comisión, grupo de trabajo, y pueden ser potenciadas con el contacto y seguimiento. Por ejemplo, puede haber una plataforma, un desarrollo, una iniciativa por un comité y puede ser reforzado en temática de participación ciudadana por otra comisión, por desarrollo de capacidades o capacitación por un CCC, el vínculo con las estrategias anticorrupción con GTCT. Entonces, un poco los objetivos también de este comité ejecutivo no solamente es velar por la implementación del proyecto y ejecución de los gastos, del presupuesto, sino también de la interacción y el vínculo en el entendido, como lo decía el presidente de la OLACEFS en el momento que tuvimos una entrevista para la preparación de la misión,
que existen muy buenas prácticas a nivel de FS y que es importante relevarlas y compartirlas a las demás FS. Este es el espíritu también. Hay FS que tienen mayor experiencia en algunas temáticas, incluso de inteligencia artificial o en participación ciudadana o liderando algunas comisiones, etcétera, que pueden también compartirse y en el ánimo de desarrollo de capacidades o competencias. Sobre la información, entiendo yo que también hay decisiones del comité directivo, del consejo directivo, perdón, de la UNACEF. En lo que corresponde al proyecto regional, quiero dar las gracias particularmente a la Secretaría porque se ha abierto un espacio de creación conjunta de un micrositio para el proyecto. Entonces, ahora que se inauguró recientemente el sitio web o nuevo portal de la UNACEF, habrá en los próximos meses, esperemos no tarde mucho, el propio desarrollo de un micrositio para compartir las informaciones y hacerles también llegar todas estas informaciones para que también puedan ustedes monitorearlas. Y salvo alguna complementariedad que puedan tener también los colegas de la presidencia y la secretaría, la convocatoria está abierta a las presidencias, a las FS en su carácter de comisiones o líder de comisiones o FS de manera bilateral o de manera institucional. No existe una mirada a un apoyo directamente a un subgrupo o subcomité, en entendido que el memorando de entendimiento, desde la interpretación nuestra en la GIZ, es con la UNACEF. Eso no limita la posibilidad que alguna de las iniciativas puedan tener un enfoque subregional o con la participación de algunas FS. Solamente fue en el espíritu de evitar la duplicidad de iniciativas, en el entendido que en su momento alguna comisión, por ejemplo, algún miembro del sur, quiero pensarlo así, pueda postular una iniciativa que tenga una mirada a la región correspondiente o alguna FS, estoy hablando lluvia de ideas, Costa Rica pueda presentar una propuesta de beneficio a la región centroamericana como miembros de la OLACEF. Esto quería, pero esta es una visión que tenemos, abierta en realidad a todas las FS de la región. Y bueno, serían las aclaraciones que yo tengo y muy agradecido también, por otra parte, a su participación. Gracias por estos minutos adicionales que nos han dedicado. Y si tienen alguna inquietud, por lo menos de parte de la GIZ, si tienen algún comentario, alguna complementariedad, por favor, mándenos un correo electrónico. Vamos a desarrollar un documento con preguntas, las que han expuesto ustedes, para compartirlos a quienes no han estado presentes. Agradeciendo nuevamente a la Secretaría que ha tenido bien apoyarnos para la grabación de esta sesión y será compartida igualmente a FS y comisiones que no pudieron participar. No sé si alguien levantó la mano, tenga alguna inquietud. No, Erwin, muchas gracias. Desde CETIC te agradecemos toda la explicación, estuviste muy claro. En el caso de la comisión vamos a evaluar todo lo que acá se ha presentado. Como bien sabes, tenemos un proyecto grande sobre digitalización y datos abiertos que ya empezó a transitar en OLACEF. Y bueno, todo lo que sea explicativo sobre este proyecto de GIZ, obviamente que nos interesa escuchar y ver. Así que estaremos en contacto seguramente para algún otro tema puntual. No, al contrario, Cecilia, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde y esperamos sus propuestas, sus iniciativas. En realidad, ojalá y tengamos bastante tarea para desarrollar en el Comité Ejecutivo y estaremos a su disposición. Un gusto verles esta tarde y muchos saludos a sus titulares también. Muchas gracias. Gracias, Erwin. Muchas gracias a Feliz todos. tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Buena tarde. Terminé. Un gusto verlo, don Erwin. No, el gusto es mío.